Córdoba avanza a partir del 1 de julio a una nueva fase de la cuarentena, la fase 5, donde va a ser el distanciamiento obligatorio la clave de cómo sigue la cuarentena en Córdoba. Es por eso que tomamos contacto en directo desde el COE con Gabriela Barbás, ella es secretaria de Promoción y Prevención de la Salud. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Muy bien, Gabriela. Bueno, consultarle en qué consiste y en qué cambia la situación de Córdoba a partir de este 1 de julio. Sí, en realidad primero aclarar que no estamos hablando de la fase 5, sino que estamos hablando de esta etapa en donde entra la provincia de Córdoba y la ciudad de Córdoba también, que es el distanciamiento social obligatorio y preventivo, en donde esto significa, y tan claro ustedes lo explicaban recién, que sigue habiendo una serie de actividades que están prohibidas, como son todas aquellas actividades que tengan más de 10 personas, como determinados eventos cerrados, cines, teatro, turismo, etcétera, y todas las actividades que están hoy habilitadas siguen habilitadas bajo el protocolo que ha autorizado el COE, y justamente en este cambio de aislamiento a distanciamiento es cuando hoy más que nunca tenemos que respetar los protocolos y tenemos que seguir garantizando las medidas básicas de prevención, que es el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos y el cumplimiento de los protocolos para cada una de las actividades que se han ido incorporando. Doctora, con respecto a esto, ¿va a haber más controles en capital y también en el interior? Sí, por supuesto. A ver, es un gran avance y esto es producto del esfuerzo de la sociedad, todo el compromiso del gobierno de la provincia de Córdoba y las políticas sanitarias que se implementaron, que hasta el momento están siendo exitosas y que se pudo contener esta transmisión comunitaria tan bajita, y principalmente se da en conglomerados, y eso nos permitió pasar a esta nueva etapa. Y como yo les decía previamente, es muy importante poder continuar respetando, y para eso también se van a implementar mayor tipo de controles para poder sostener la etapa en donde nos encontramos actualmente. Y en esto la responsabilidad social sigue siendo un eje transversal, y seguimos solicitando a cada uno de los ciudadanos que con tanto esfuerzo viene complementando esta cuarentena, y esto no baje los brazos. Hoy más que nunca no hay que bajar los brazos y hay que redoblar los esfuerzos que indudablemente están dando sus resultados, ¿no? Y en esta nueva etapa se contempla el regreso de algunas actividades que hasta el momento permanecían prácticamente inoperantes, ¿no? Van a volver a reabrir los bares, los restaurantes. ¿Qué va a pasar con el sector gastronómico, los gimnasios? Hay muchas dudas con respecto a ello y queríamos consultárselo. Sí, y en eso también uno tiene que ser claro, ¿no es cierto? Que estemos en esta etapa no significa que del día para la noche automáticamente se va a hacer todas las aperturas que quedaban pendientes. Se están evaluando como se vienen evaluando, y si la situación epidemiológica continúa siendo favorecida, indudablemente estas reaperturas progresivas van a continuar siendo progresivas. Todos queremos que la actividad económica continúe abriéndose, que haya mayor cantidad de actividades en actividad, por así decirlo, siempre bajo protocolo, pero justamente lo tenemos que hacer de manera escalonada para no tener que retroceder, como se ha tenido que retroceder otras provincias o nosotros mismos en otro momento, sino justamente seguir mirando para adelante. Por eso estas actividades están siendo evaluadas permanentemente, y hoy más que nunca va a depender, como viene dependiendo de la situación epidemiológica, cómo va transcurriendo en estos próximos días. ¿Y qué pasa si ocurre un nuevo brote? ¿Hay posibilidades de volver a la instancia anterior, al aislamiento social obligatorio? No, mira, para volver a otra fase se evalúan diferentes aristas, no solamente la presencia de brotes. Fíjense que nosotros hemos tenido brotes en este último tiempo y no hemos tenido que retroceder de fase, porque se evalúan diferentes variables, desde cuál es la capacidad del sistema de salud, cuál es la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud, cuál es el número de duplicación de casos que tiene la provincia,
cómo se ha adoptado los ciudadanos las medidas de prevención. Es decir, hay múltiples variables a tener en cuenta, no solamente la presencia de brotes, porque claramente con las estrategias que la provincia de Córdoba viene implementando, con estos operativos identificar, en donde vamos y actuamos concretamente en el lugar donde está haciendo brotes, y en esa zona sí se restringe la circulación o se produce el aislamiento total, es decir, se aplican medidas adecuadas, específicas al lugar donde se está desarrollando el brote y no de manera extensiva. Ese tipo de estrategias que nosotros venimos implementando ya desde casi comienzo de la pandemia es lo que nos ha permitido poder trabajar sectorizadamente y justamente seguir avanzando en las distintas áreas donde no hay brote, por ejemplo. Y sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario, ¿está previsto recibir pacientes de Buenos Aires? Sabemos que está muy complicada la situación allí. Mire, yo no soy la que doy esa respuesta, yo siempre respondo lo mismo, es decir, hay que analizar en el contexto general, en el momento que se plantee, de acuerdo a la capacidad que tenga la provincia. Siempre recordemos que la solidaridad que ha tenido y que tiene la provincia de Córdoba siempre fue única, pero digamos, en su momento se evaluarán múltiples factores y no soy yo quien tendría que dar esta respuesta, pero digamos, Argentina está en un momento complejo, fundamentalmente Cava, Buenos Aires y Chaco, ¿no? Doctora, estamos próximos a comenzar a transitar el mes de julio. ¿Estamos llegando al pico máximo de contagios acá en Córdoba, en la provincia? Sí, a ver, venimos hablando de los picos de hace tiempo y la realidad es que muchas veces los modelos matemáticos no se han podido adaptar y no hemos podido llegar a tener un horizonte claro, justamente por la forma de presentación que tuvimos acá en Córdoba, afortunadamente, que fue por brote y no por una transmisión exponencial sostenida como sí ha tenido, por ejemplo, Cava, Amba y Chaco. Indudablemente que a nivel nacional en las próximas semanas se va a observar el pico, tal cual como lo vienen diciendo a nivel nacional, y Córdoba no se puede descontextualizar de dónde se encuentra, en donde seguramente vamos a seguir detectando casos, vamos a seguir ampliando la capacidad de diagnóstico y eso no nos tiene que asustar. Es decir, nosotros ya con la capacidad que tenemos de la implementación de estos operativos identificar para poder mitigar rápidamente los brotes, eso ha sido una excelente estrategia. Lo que uno tiene que estar muy atento son varios aristas y dentro de ellos es, ante cualquier síntoma, por más mínimo que sea, no dude en consultar a su centro de salud más cercano o a su médico de cabecera. Sigamos sosteniendo las medidas de prevención, el uso de barbijo, el distanciamiento, las reuniones familiares que sean de 10, no de 15 ni de 20, no da lo mismo hacer una cosa como la otra. Es decir, si la sociedad sigue sosteniendo estas medidas, si consultamos rápidamente al sistema de salud, si el sistema de salud lo sospecha rápidamente, por más que sigamos teniendo casos como es de esperar, vamos a poder seguir sosteniendo en esta etapa que principalmente se da por conglomerados. Doctora Barbás, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias.